A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos con ustedes nuevamente en Martes de Justicia y en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción Carlos Lara, en los controles César González. Hoy tenemos planteado como tema la situación, el juicio de los policías metropolitanos. Es una situación muy especial que creo que es digna de análisis y mi idea siempre fue, cuando lo pensé, abordar el juicio de cada quien, de cada uno de estos policías que están hoy presos después de mucho tiempo a raíz de aquella manifestación del 11 de abril del año 2002. Ahora bien, es inevitable, visto los últimos acontecimientos, la asociación con lo que ha pasado en Bolivia. Resulta que hoy nos encontramos con que el dictador de Bolivia ya no está. La gente salió a la calle, no aceptaron las elecciones fraudulentas, se pidió la revisión dictaminó que sí había irregularidades y bueno, aquí que el dictador está en México, creo. Yo me pregunto, ¿y por qué no se vendría para Venezuela? Esa es una pregunta que leí por ahí. ¿Por qué se fue para México? O sea, no se sienten confortables en Venezuela con su pana aquí en usurpación. Bueno, el asunto es que, lo de Bolivia, además de que es imposible no mencionar lo que ha sucedido por la significación que tiene en recuperación de las instituciones, de la democracia, de la libertad, las similitudes con lo que nosotros estamos viviendo. Fue muy destacada la actuación del ejército y de la policía en Bolivia, porque aquí nosotros hemos salido a la calle, hemos manifestado, hemos hecho resistencia más tiempo, llevamos ya 20 años en esto, y lo que hemos recibido es muerte. Muerte y herido. Entonces aquí está con nosotros la doctora Teresli. Bienvenida, Teresli Malavé, que es una defensora insigne, como le digo yo, de los derechos humanos. Es directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela y bueno, una luchadora por la justicia y por la democracia. Bienvenida, doctora Teresli. Gracias, mi querida doctora Blanca Rosa. Bueno, entonces fíjense que retomando lo que venía comentando, lo de Bolivia nos trae a colación, Teresli, no solamente la actuación del ejército y de la policía. El ejército allá dijo que ellos no iban a agredir a los ciudadanos, que ellos estaban para proteger a la ciudadanía. Eso le suena a uno como música celestial aquí en Venezuela, ¿verdad? Y además de eso, la reacción cívica no determinó que hubiera pues muertos y fue firme y se mantuvieron en las calles. El fraude fue detectado y rechazado y hubo consecuencias por eso. Entonces uno se pregunta, y se preguntarán seguramente también quienes nos oyen, bueno, ¿y por qué nosotros no hemos podido, verdad? Entonces, bueno, uno de los puntos a señalar es concretamente en relación a la policía. Fíjate qué pasó el 11 de abril aquí en Venezuela, el 11 de abril de 2002, una manifestación maravillosa, yo creo que como nunca se ha visto. Y los policías metropolitanos estaban allí protegiendo a la población. Había en el puente Llaguno unos pistoleros esperando
Uno de ellos se pasea hoy por España, por ahí vi recientemente en las redes. Y otro por Estados Unidos. Tranquilamente. Tranquilamente. Ellos que estaban apostados allí para dispararle a una muchedumbre desarmada que venía en protesta. Y estos policías, que ni siquiera se les ha comprobado la comisión de delito alguno, ni mucho menos la culpabilidad, todavía están presos. Entonces, Teresli, yo tengo aquí un pequeño resumen que quiero compartir con quienes nos escuchan como una introducción. Ok. Que sería los policías metropolitanos Marcos Hurtado, Héctor Robaín, Arube Pérez, Erasmo Bolívar y Luis Molina. Esos nombres han pasado al olvido y también su situación. Estos policías están presos en el Centro Nacional de Procesados Militares, Senapromil, mejor conocido como Ramo Verde. Fueron acusados por delitos comunes y no de lesa humanidad. Llevan 16 años y 6 meses presos. Se dice fácil. Sí. La vida. 16 años y 6 meses presos, porque la vida es tiempo, y es tiempo lo que a ellos les han quitado, aun cuando les corresponde por ley su libertad. Fueron sentenciados, entre comillas, diría yo, a penas de prisión por los hechos que se registraron el día 11 de abril de 2002, a pesar de que no hubo pruebas ni de delito ni de culpabilidad. El comisario Marco Hurtado, condenado a 16 años y 8 meses de prisión. El cabo primero Arube Pérez, condenado a 17 años y 10 meses de prisión. Yo se los estoy leyendo y siento el golpe que esto significa, porque como juez yo sé lo que significa llegar a una conclusión de imponer una pena de esa naturaleza. Ya tienen la pena cumplida estos dos, Marco Hurtado y Arube Pérez. 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses respectivamente. Y oigan bien, pena cumplida, porque han trabajado dentro de la prisión y eso significa que pudieron redimir la pena, es decir, se les acorta el plazo para quienes no conocen la figura. Y de igual manera, debido al buen comportamiento demostrado, el resto de los imputados condenados a la pena máxima de 30 años también califican para ser beneficiados con medidas sustitutivas de libertad. Tanto es así que el mismo tribunal se ha pronunciado en varias oportunidades a favor de otorgarles beneficios procesales. Yo recuerdo en mi vida de juez haber puesto muy pocas veces esta pena, doctora Teresli, 30 años. Es que muy es rara vez, porque y la gente, yo oigo cuando dicen, no, tienen que imponer la pena de muerte. La pena de muerte, señores, es 30 años preso. Sí, aquí un mes. Sí, porque Bien. además hay pena de muerte aleatoria. Sí, es correcto. Te pueden matar en cualquier momento. En cualquier momento. Es una pena de muerte aleatoria, Claro. ya esa existe. Pero además, si tú llegas a cumplir 30 años de cárcel en Venezuela, sales prácticamente muerto. Sí. Es así. Sí. O sea que lo que se necesita aquí, y no porque yo esté avalando las condiciones en que se cumplen las penas, Dios me libre, es la pena efectivamente cumplida. Es suficiente castigo para cualquier persona. Para cualquiera. Y la mitad también. Así, y la mitad también. Entonces, bueno, yo quería que viéramos, doctora, como caso por caso, lo de cada quien y de qué se le acusa y cómo hicieron para acusarlo de esa manera, y también saber quiénes lo hicieron, quién fue el fiscal, quién fue la juez que sentenció, quién confirmó la sentencia. Hay que ponerle nombre. Claro. Para que no claro. siga el refugio en el anonimato, porque personas que hacen esta sentencia pues son premiadas con ascenso. Sí. Por ejemplo, hay una magistrada en el tribunal que está premiada porque creo que fue en el caso Simonovi, que No, ella fue en los metropolitanos. Caso. Sí, porque es que los funcionarios de la metropolitana estaban presos conjuntamente con los comisarios Viva, Forero y Simonovi. Es por eso. Es por Entonces eso, te sí. fijas, y ella está allá como magistrada y ni siquiera yo no le había puesto atención, no es en la sala penal que está. No, sala de casación social. O sea que la irresponsabilidad llega a ese punto. Pero además ella ya si condenaba iba a esa sala. O sea, Ya lo ese tenía, ese era su premio. Ella tenía que condenarlos así. Y a ella le parecía entonces que ella conocía derecho penal y también social y que puede ser magistrada de la sala social y que las decisiones se negocian. Señores, esto es algo inconcebible. Horroroso.
No, yo creo que más triste es porque ella sí conoce el proceso penal. Marjorie Calderón no era una juez de repente de estas que actualmente uno se topa que no sabe, no tiene la menor idea, Ni idea. de lo que uno le está hablando y pone No. la cara de extraño. Sí. Y de ¿cuándo será callar esta? Qué Sí, fastidio. no te oyen, O sea, sino que esperan que termines de que hablar. termine. Exacto, para una decisión que ya está tomada u ordenada. Correcto. No, ella sabía lo que hacía, inventaba, hacía sus terfugios. Maligna. Y todo. Bueno, y en este caso fue ella, Haifa El Haizami, Tursi Simanca, Sonia Busnego, Ajá. estuvo también Luis Ortega. ¿Qué pasa? Cuando ellos en La el 11 de arrepentida, abril, la arrepentida de Luisa, que El- como yo digo, ella está luchando es por sus atenuantes. Esa es la lucha, no es por la democracia, es por sus atenuantes. pero yo digo que por lo menos ha hecho algo. Otros se van y no Bueno, hacen nada, no sé. nada Ella sino estar feliz, huyó. lucrarse, comprarse caballo. En mi opinión, yo soy muy fuerte con eso. Yo considero que ella es el verdugo de Venezuela y ella huyó porque vio que el barco se estaba hundiendo. Así lo veo yo. Pero claro, aquí la libertad de opinión es la base de la democracia. Claro, no, yo estoy clara. Lo que pasa es que sí sé que un stop en ella de Ajá. seguir violando derechos humanos. Bueno. Y me lo dijo el que continuó violando derechos ¿Ah, humanos. sí? Y dije, ay, Ay, es verdad no, que ella qué dijo horror. eso entonces y pegó grito y dijo que no quería seguir. Por eso Bueno. le doy su voto de... Qué de- horror. Ajá, pero bueno, lo que nos trae... El caso del 11 de abril es una manifestación muy parecida a la de Bolivia. Solo que Ajá. como aquí no hubo castigo verdadero, no hubo justicia para las víctimas, No hubo. no hubo resarcimiento de ese daño, entonces no hay garantía de no repetición de estos actos y por eso se repitió Correcto. 2014, 2016, 2017 y si vamos ahorita 2019 y 21 y 40 el tiempo que ellos quieran que nosotros salgamos a marchar y que sus fuerzas armadas nos maten. Eso es muy Nos importante persigan. señalarlo, porque la gente aquí debe saber que no es que a nosotros nos ha faltado voluntad de resistir, Para nada, para ni nada. que hemos sido menos activos que en otros países, Claro. ni que los bolivianos nos ganaron así como lo quieren presentar. No, Como que lo pa- quieren. Yo ayer Sí. estaba escuchando a un periodista, Carlos Acosta, y me dio tanta rabia. Yo poco soy tuitera, ¿no? Ajá. Porque peleo y me enveneno y después lo borro. Entonces digo, mejor no. Y no gasta mi energía aquí provoca. Pero lo Entiendo. escucho gritándonos a los venezolanos. De hecho, lo eliminé de mi vida. Sí. Sí, gritándonos que estamos esperando la invasión, que no sé qué. Porque nosotros tenemos que salir a marchar. ¿Cuántas veces no hemos salido a marchar y Bueno. hacen con lo que nosotros hemos aportado? Nada. Nada, doctora, la ¿Sí? tengo que interrumpir. Ajá, Una pausa. ok. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Aquí estamos de regreso. Yo había interrumpido a la doctora Teresli cuando estábamos hablando pues de la manifestación, de la actitud del pueblo venezolano, del pueblo boliviano, y lo hablamos porque tiene que ver con el tema que estamos tocando, que son los policías que resultaron presos a raíz de aquella bellísima, irrepetible manifestación del 11 de abril de 2002. Bueno, ese día los funcionarios de la Guardia Nacional se apostaron en las callecitas aledañas a la avenida Baral. Ajá.
Y están las fotografías y todo. En ese momento no Acechando. existían tantas fotos, el celular con las fotografías ni nada, sino fueron filmaciones, fotos normal con cámara. Ajá. Ellos agachados todos, ellos nunca colaboraron en Acechando. imponer el orden con la Policía Metropolitana. Qué De horror. hecho, todos los edificios aledaños a Miraflores, esos edificios tienen las llaves de las azoteas, están en casa militar. Quienes tienen acceso a las azoteas de esos edificios aledaños a Miraflores es la casa militar. Y eso es zona de seguridad. O sea, el Imagínate. poder de parar esa matazón era de ellos. Pero Era de además, ellos. ya los muertos, cuando la manifestación, antes que llegara, había un funcionario DICIP en aquella época, que ahora es SEBIN, ya herido en la cabeza. Y uno de esos comisarios que va a buscar a su compañero le dice a algunos, porque es que ni estuvieron, hay muchísimos de estos que nunca estuvieron en ese sitio. Le Y dice, están enjuiciados sí, condenados. y condenados. Le dice a uno de ellos que lo acompañen y lo protejan para llegar a donde estaba su compañero para llevárselo. Allí es el primer herido, por cierto, le dieron un tiro en la cabeza y está vivo, gracias a Dios, ¿no? Milagro. Sí, y quien lo hiere, según las experticias que lleva la misma fiscalía, es un sujeto parado frente a él, apuntando directo al objetivo de derecha a izquierda. Quiere decir que esa persona andaba a pie y en la acera de enfrente, no los funcionarios desde la ballena, como quisieron hacer ver en el Exacto. juicio. O sea, con las mismas. Entonces, bueno, allí la Guardia Nacional nunca ayudó. Yo creo que esto quiso que esto pasara. Obviamente, no es que creo, es que fue así. Sí. El mismo gobierno, que estas dos personas matan a 19 personas. Qué horror. ¿Ok? Entre esos habían personas que le dispararon a la cabeza en la misma carpa que estaba en Miraflores. Y eso los cuentan dentro de esos muertos. Sí, porque ellos estaban preparados en un escenario de Estaban guerra. preparados en su escenario. Completamente. Y más de 100 heridos en todo esto. Pero los funcionarios de la Metropolitana, que ellos seleccionaron, aquí bueno, hay que meter a estos, incluso ellos pasan un año libre y se iban a presentar. Hasta que en esta fecha, en el 2003, Ajá. le dicen a los funcionarios, mire, preséntense y levanten su acta. Ellos mismos levantaron su acta, Sí. presentándose, sí, no, que van a salir bien de esto, no sé qué. Así fue Eso como se los llevaron. dijo aquí en el tribunal. No, en la la misma fiscalía. policía, como había Ah, la presión, policía. las mismas gente, los jefes, no sé qué, bueno, levanten un acta, no sé qué, van a estar presos y se los llevaron en Katia, que lo que era Ajá. retén de Katia antes, zona 2 de la Policía Metropolitana. Sonados. Ujú. Se los llevan, muchos de ellos cuando se empieza a investigar, pues alguno que otro habría pasado por la Avenida Baral. Pero doctora, antes que ellos llegaran ya habían herido cualquier cantidad de personas en la parte de abajo. Y los tiradores que nosotros los llegamos a contar con bandana de casa militar, vestidos de civil, malandros que se ven, estaban en el kiosco del Universal frente a las esquinas, donde mataron el hijo de Mohamed Mergui, Ajá. donde mataron al periodista Tortosa, donde hieren a Tortosa. Malvina Pesate. Ellos Sí, estaban, sí. es verdad, Cuando y claro, ellos se montan fue en herida el Malvina. puente es porque hubo una acción de lo que se llama, desde el punto de vista policial, una acción de repliegue y desgaste, Ujú. que es la subida de las ballenas, agua, no sé qué, bombas lacrimógenas y después atrás. Y en ese repliegue ellos llegan a montarse en el puente, pero ya a esa hora había cualquier cantidad de muertos. Ellos están presos por la muerte solo de 2 personas, que es Erasmo Sánchez y Rudy Urbano, que los matan desde un edificio justo cuando el presidente, para el momento, Hugo Chávez, está dando su discurso y parten la pantalla en 2. Entonces se veía el discurso de él con Peñalver y toda esta gente disparando entre las unidades de la Metropolitana y ellos. Ellos estaban disparando ambos. Imagínate. Pero bueno, ellos le estaban disparando a una autoridad debidamente uniformada, ¿no? Exactamente. Y ellos en aquel momento, unos malandros que ya habían matado a un gentío de este lado. Entonces, Increíble. en ese momento le meten un tiro a Erasmo Sánchez, que estaba pegado a la puerta del Ministerio de Relaciones Exteriores, la puerta del estacionamiento. O sea, el tirador obligatoriamente tenía que estar frente a él, no donde estaba ubicada la ballena. Claro. Y el otro estaba arriba del puente, que es Erasmo Sánchez. Ujú. Erasmo Sánchez y Rudy Urbano. Ellos están presos por estos dos sin prueba, porque las pruebas que llevó Haifa el Haizami, Sonia Busnego y Tursi Simanca, Ujú. que eran las fiscales que llevaron el caso en el momento. Y bueno, credenciales estas, la condena también le valió
a Haifa el-Haizami para que fuera nombrada embajadora Esa es plenipotenciaria la que está en La Haya. ayudándonos allá en la Corte Penal Internacional. Embajadora reuniéndose- plenipotenciaria, que eso es el único reuniéndose país. con la fiscal a tomar el té y el Con café para que nunca prospere Bensouda. con la benzuda. Ajá. Ujú. Exacto. Exacto. Es bueno que los oyentes sepan porque los personajes están allí Claro. y las recompensas están a la vista y las actuaciones también. Ahí en ese caso, ellos llevaron pruebas que determinaban que estas dos personas fueron muertas por una... El tirador estaba muy, muy por encima, apuntando directo al objetivo, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Y entonces, la diferencia entre una muerte y otra fue de 2 minutos. ¿y cómo pudieron entonces armar? Esto, Ajá. Ay, eso es lo bueno, que yo no puedo. la pudieron armar eso con no una tiene experticia ninguna lógica. de un zapato que determinaba que era de cuero y tenía orificios para trenza sin trenza. La armaron también con un pedazo de goma espuma de un asiento del copiloto que se determinó que era de un asiento de un carro de copiloto. La armaron con un cuchillo lleno de sangre que colectaron en un restaurante de la Avenida Baral. La Esas armaron. son las pruebas. Esas son las pruebas. Y decían con Pero- mucha fuerza 172 elementos de convicción, de Qué los cuales bárbaro. favorecían absolutamente la postura de nosotros en sano derecho. Era riquísimo defender porque era tan Claro. fácil. Yo me lo imagino. Era Ajá. que se caía por no resistía ningún No análisis. resistía ningún análisis. Fue tan terrible. Iban los expertos a declarar. Entonces le decía, la fiscal querían, ellas tres, Sí. que él contradijera su propia experticia. Los que se negaron, algunos fueron enviados que sí a Guasdualito, ese tipo de cosas con castigo. Qué bárbaro. Inventaban, dejaban a los expertos que declaraban en el juicio. Ellos los llevaban desde Caracas y todo, después los dejaban votados porque como declaraban con base a su propia Convicción, experticia, ajá. no es que estaban obligados a declarar con relación a la experticia. Claro. Los que se prestaron a la sinvergüenzura grandísima de tratar de cambiar y darle una forma distinta a su propia Qué experticia, bárbaro. les dieron cargos en la dirección de investigaciones científicas, no investigaciones científicas, ahorita se me viene el nombre, de la Ujú. propia fiscalía. Qué bárbaro. Eran expertos de la propia fiscalía, los mejoraron, los premiaron. Ese es el resultado de la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial y en la Fiscalía y en todas las instituciones. Y ese fue el comienzo, no entendíamos. De ahí nace el movimiento de presos políticos en el país. Son los primeros presos políticos de este país. Son Porque presos nosotros nos reunimos políticos. y estábamos todos. Y dijimos, ¿qué es esto? José Luis Tamayo, mi compañero de mi alma, Sí. que ahorita está fuera del país, bueno, hace Sí. mucho tiempo ya. Sí. Se murió Carlitos Bastida, o sea, nos pasó de Sí. todo. Y nosotros, ¿qué es esto? Mira, esto es político netamente, porque bueno, en este momento ya se sabe, pero en aquel momento No. jamás ver a una juez En esa actitud era en algo... y unas fiscales y contradecir sus propias pruebas y amenazar a la gente y llevar colectivo. El gordo, ¿cómo es que se llama este? Que era alcalde. Nos llevaba Barreto, los círculos bolivarianos, en camionetas que decían alcaldía, no sé qué, de él, donde estaba él, Ajá. a perseguirnos, tomando desde la mañana. No, yo estoy viendo para allá porque estoy ok. pendiente de si nos toca pausa. Ok, Disculpa la ok. interrupción. Es que es tanta información que yo... No, pero yo quiero que la gente la oiga porque estos funcionarios están en la injusticia máxima y en el olvido mayor. Sí, estamos hablando de 2003, 2004. No puede ser. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Después de meses y meses, ese fue el juicio oral. Nada más juicio oral, no estamos hablando de la preliminar ni de la Ajá. detención. Ese juicio duró 3 años y 4 meses. El juicio oral. El juicio oral. Es la negación de un juicio oral, Horrible. además. Horroroso. Porque se supone que es un juicio expedito, que es concentrado, que de una vez se atiende ese punto y se lleva hasta que se sentencia Claro. y no se toma otro hasta que ese no está terminado. Se supone que esas son las ventajas del Pero juicio no. oral. Fue expedito cuando anunciamos casación y en 8 días el magistrado de la dio a punto y decidió. Nada más el expediente eran 160 y pico Qué de piezas y nuestro recurso eran como 8.
Qué horror. Es Dios decir, mío. en un estudio de lectura veloz que José Luis lo estaba haciendo, dice que él ha debido durar esos 8 días sentado sin pararse, sin comer y sin dormir, y solamente pudo haber leído el recurso de nosotros de casación. Qué barbaridad. Esto es No, increíble. ahí sí fue expedito. ¿Ves? Es que ese es el problema, queridos oyentes, que es que perdimos nuestros jueces. Porque Totalmente. la primera acción del régimen fue ir contra el Poder Judicial, contra la carrera judicial, contra los jueces de carrera, poner jueces temporales. Así es. Y además de eso, con miedo y agradecido. Y con agradecido. miedo los que no se atreven a decidir en contra y agradecidos los que saben que están allí sin llenar los requisitos para el ejercicio del cargo. Correcto, y se sienten más cómodos Ajá. condenando gente y decretando privativas que ejerciendo el Es debido muy proceso. importante lo que acabas de decir, Teresli, porque el juez que condena, el que decreta medidas privativas de libertad, el que niega la libertad, Ujú. el que condena en exceso, ese siempre está bien. Él siempre Ese va a no estar corre bien. riesgo, ese jamás le abrirán un procedimiento, jamás será cuestionado. No es que yo diga que se puede abrir este procedimiento porque la sentencia sea absolutoria o de libertad, pero lo hacen, Claro. y por eso es que lo Claro. destaco. Entonces, esos jueces se vacunan condenando. Así Y es. condenando injustamente como el caso que aquí tenemos. En el caso que aquí tenemos era la promesa de ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Qué escándalo, de verdad. Bueno, el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal, doctora. Eso Sí, lo dice bueno, la en una Constitución. democracia. Y en- Ese momento llegará y Amén. nosotros tenemos que saber quién ha hecho, cuáles acciones, en qué consisten, explicárselo a la ciudadanía, porque Venezuela no podrá salir de esto sin justicia. Así es. Bueno, finalmente después de aquel juicio, esa pantomima de juicio y mucho sufrimiento. Yo me mucho, imagino cómo mucho. habrán sufrido los abogados, los juzgados, Sí. los familiares. Son diferentes aspectos del mismo problema, pero todos terribles. Sí, Intolerable. Habían días que en una oportunidad entraron hasta con un cajón de disparo dentro de la sala, cuando ellas se ponían las tres con aquellas carteras Louis Vuitton y trajes y moños. Qué Y todos nosotros bárbara. decíamos, ay, qué maldad traerán hoy. Porque Que siempre era sí. con mucha hazaña, mucha maldad. ¿Verdad? Entraban las tres y entraron con un cajón de disparo. Había un experto de apellido Piña sentado en la silla de testigo y yo como que, ¿qué? Así como un gesto de asombro y Sí. la juez le preguntó que por qué esa actitud, no sé qué. Sí. No, porque bueno, me sorprendieron. Entraron con las armas a la sala, Qué horror. con cuestiones oscuras, la capucha en la cara y el ¿Sí? cajón, sí. Y bueno, no se permitió, es que Pero es me que da risa. es El experto le inimaginable. dijo que tenía que vaciar el proyectil Ajá. de la pólvora, que ese cajón no era apto para eso, que teníamos que protegernos los oídos y que ahí no era el lugar. Correcto. Ajá. Exactamente. Y Y bueno, ellas no sabían nada de eso. No. Siempre con una trampa, una maldad, una cosa Sí, un ensañamiento de verdugo. de Porque verdad. una cosa es, un fiscal tiene que acusar cuando los hechos lo llevan a eso, pero también tiene que garantizarle los derechos humanos a todos, a los procesados y a las víctimas. Y cuando es una absolutoria también tiene que También, pedirla. claro. Entonces el fiscal no es un acusador per se. Claro. Él tiene que actuar de acuerdo a lo que esté alegado y probado en autos, para que lo Yo sepan como quienes nos fiscal la escuchan. pedí. Yo Claro, como y es fiscal verdad pedí que también absolutoria. fue este fiscal. Yo fui fiscal y pude haberme equivocado, pero estaba en mi creencia absoluta de que esa persona era responsable y yo tenía que, pero no es ensañarme con ella como persona. No, exactamente. O sea, Y- ya no era. Y esto era fabricar odio. pruebas mucho menos. Jamás. Eso sí, jamás. Y esa narración de eso absurdo que nos estás contando Es terrible. es una demostración de algo realmente enfermizo. Ah, bueno, Haifa pedía todo el tiempo que fueran condenados por violaciones graves. El estatuto de Roma no estaba vigente para la época.
Y es lo que tanto repetimos, sacamos un videíto chiquito por allí, no estaba vigente. Es que ni para lo... Si estuviéramos en democracia ahorita y nuestra pretensión fuera juzgar a los que estuvieron en el gobierno en ese momento, el presidente Chávez, no lo podemos hacer por el Estatuto de Roma porque no estaba vigente. Exacto, y el mismo no puede... estatuto contiene el principio de retroactividad de la ley. Correcto. Que dice que no, que entrará en vigencia y no se puede aplicar retroactivamente. Entrará en vigencia luego que el último, creo que era el país número 60, lo dice expresamente, firmara. Y eso se produjo en julio de ese año, pero esto fue el 11 de abril. Exactamente. Fue el 11 de julio que se produjo la última firma. Ajá. Y no sé cuántos días después, la última parte del estatuto lo dice. Haifa, como sabía eso, pedía era que le aplicaran violaciones graves a los derechos humanos. Y Marjorie, eso es lo único positivo que podemos decir. Si es que se puede llamar positivo. Llamar positivo de todo. Sí, porque es lo justo, es lo legal, es lo constitucional. Lo negó de manera tal que fueron juzgados solo por delitos comunes. Y aquí está, yo me traje Ajá, ¿por cuál es la decisión? No, que bueno, ellos todos, por ejemplo, se cayó una señora y se rompió las rodillas. ¿Vamos a propaganda? No. Sí, tenemos pausa. Ok. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Bueno, aquí estamos para los que se incorporan ahora con la doctora Teresli Malavé, que es directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, defensora de los derechos humanos, y en este caso ha tenido la gentileza de acompañarnos en relación al caso de los policías metropolitanos, Marcos Hurtado, Héctor Robaín, Arube Pérez Erasmo Bolívar y Luis Molina, que están presos en Ramo Verde y que tienen pena cumplida, y ya la doctora nos explicará mejor, porque creo que algunos de ellos inclusive hasta deberían estar ya en libertad. Sí. Entonces continuamos, doctora Teresa. Sí, bueno, realmente luego de esa condena brutal, exagerada e injusta. Exacto. Sobre todo injusta. Injusta, muy injusta. Además, en ese momento hubo una reforma con relación al delito de homicidio y lo favorecía porque eran menos años, y la juez lo condena con la pena del delito anterior. No hubo manera. Las cortes de apelaciones, que ahí también salió premiado Juan Luis Ibarra. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Todas las apelaciones las decía él sin lugar inmediatamente. Ah, y fíjate. Bueno, la última fue esto. ¿Y cómo la premiaron a lugar. Juan Luis Ibarra? ¿Qué le dieron? Él es magistrado del Tribunal Supremo. Él es de los Express. Welcome. Ajá, él es de los Express. Él es de los Express. Sí, de allí esos salieron que tenemos muchos aquí premios. En ese tribunal de Dos Pilitas, que no es el legítimo, que todos sabemos, y recuerdo aquí que el Tribunal Supremo Legítimo está en el exilio, y no porque ellos quieren, sino porque fueron perseguidos después de haber sido designados legítimamente por la Asamblea Nacional, y inclusive uno de ellos fue torturado aquí en Venezuela. Así es. Ajá. Bueno, condenan finalmente a Marcos Hurtado a 16 años y 8 meses.
Qué horror. Aquí está en esta sentencia ya Les pusieron homicidio calificado. Sí, homicidio Eso calificado. significa, oyentes, premeditado, con ensañamiento, todo. con Es que todos hubo- los agravantes. Increíble, una señora que se cayó. Ella es la que más llora y todo, pero ella es como pagada, pues, para que haga eso. Ajá. Yo la veo y me acuerdo así cuando yo era chiquita que me contaban que había mujeres en otros países que le pagan para que llore Sí, al muerto aunque no le duela. sí, Bueno, sí. ella lloraba muchísimo, el país y todo. Y, bueno, ella se cayó y se raspó las rodillas. Y Esa culparon lesión- de eso. Sí, pero la calificación jurídica, homicidio calificado en grado de frustración. O sea, querían matarla con un empujón. Sí, porque además se cayó ella sola corriendo para arriba y para abajo. Esto, ¿no? como se dice un amigo mío, sería muy cómico si no fuera verdad. Si no fuera verdad. Es correcto. No, casos increíbles. Increíble. Gente, hablé con un señor víctima, le dieron un tiro en la cabeza, cantaba bellísimo, yo lo recuerdo, y además me senté a hablar con él, le Ay, regalé hasta un Dios. chocolate, porque gente también nuestra, humilde. Sí, claro. Y él me decía, es que a mí no me importa qué policía metropolitana sea, con tal que lo pague, lo que me hicieron la policía metropolitana. Ve, es que yo recuerdo cuando yo estaba en los tribunales y venía la gente y decía, alguien tiene que pagar. Ese fue un alguien tiene que pagar. Eso era espantoso, me daba escalofrío cuando oía Sí. decir, alguien tiene que pagar. Si fue culpable, no No interesa. así me dijo él. ¿Te La fijas? más Es que eso dura, es- Yesenia Fuentes Aguilera. Sí, La recuerdo, 3 versiones. tres versiones de tenía los 3. hechos. La última, una, ella vendía pastelitos y andaba con el carrito de pastelito atravesando el puente. Ajá. Le dio una esquirla en la cara, Ajá. y le hizo, dice ella, una esquirla, porque cuando fue el forense, dice, no, ella nunca presentó la esquirla ni nada. Ella dijo que había sido una esquirla Ajá. y tiene una heridita que pero ni un centímetro le medía en la cara. Imagínate. Bueno, la segunda versión es que ella iba luchando por Venezuela. La tercera estaba enarbolando la bandera de Venezuela en medio del puente. O sea, No, ya no, no, la no. próxima La iría Libertador. montada en un tanque. Sí, exacto. La Si próxima seguía, versión. si devolvían. Eso me Y- recuerda a otro caso que yo tuve que nada que ver con lo que estamos hablando, pero deseché uno de los testimonios precisamente por eso, porque cada vez que la persona acudía al tribunal da una versión distinta de los Diferente. hechos. Ajá. Entonces no es ninguna vale, Para nada. ninguna versión Absolutamente vale. contradictoria Absolutamente. y además su herida, que era levísima, Ajá. el imagínate. médico no pudo, certificó en papel, pero cuando fue al tribunal dijo, realmente a mí nunca me dijeron que era una esquirla. Funcionario a quien ella le haya entregado una esquirla que se haya sacado de la cara, no. No ¿Cuántos días existió. fue después? 8, 9 días después. O sea, O era un sea, absoluto, bueno, pero homicidio se calificado en sostenía. grado de frustración. Pero qué bárbaro. No, no. qué- Entonces, Marcos Hurtado, homicidio calificado en la persona de Erasmo Sánchez Ruido Urbano, nunca estuvo en el lugar. Nunca estuvo Marcos en el Qué lugar. horror. Se probó en el tribunal y creo que la juez muy condolida lo condena solo a 17 años y 8 meses por eso, porque lo que se pudo Ay. probar allí es que Marcos no estuvo. Me recuerdas una vez que yo tenía, la única vez que tuve un juez que era de esos que ponían como relator Ajá. cuando un tribunal tenía muchas causas. Y fue porque se empeñaron realmente, porque siempre me esmeré en tener las causas al día. Y entonces yo, ante una sentencia, le digo, mira, pero es que yo no veo probada aquí la culpabilidad. Entonces me dice, bueno, por eso le puse la pena menor, porque como no está muy probado, ¿qué te parece? Es mío. como una condena por si acaso. Por si acaso. Bueno, ni el Ay, menor valor. Bueno, yo a de esta lo que- altura nuestros oyentes deben estar escandalizados y espantados de lo que pasa, Sí. de lo que puede pasar en un tribunal penal. No, y que todos en Venezuela somos presos potenciales. Esto es horrible. Todos. Da miedo caer Da en manos de miedo. esta gente. Es el Ajá, peor. luego viene Arube Pérez Salazar, que también lo condenan por lo mismo a 17 años y 10 meses. Ellos dos, ya Marcos, pena cumplida dentro de poquito. Arube también debería estar en libertad, le falta si acaso un año. Porque ¿qué pasó con ellos? Con todos, pues, con Sí. los 30. Ellos trabajaron trabajaron desde el primer día y por la ley de redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio, ellos ya les correspondía. Supongamos, tienen 16 años y 7 meses ya Qué horror. presos. Vamos a sacarle 4 años, pues y le damos el resto de regalo al gobierno. Quiere decir que Exactamente. tienen 17, 18, 19, 20, 21 años presos. 21 años preso. Ajá. Los muchachos, Erasmo Bolívar, aparecieron una foto. Erasmo es el que aparece con los guantes.
Resulta que probamos que a él le correspondía trasladar a las personas heridas después de las 4:30 de la tarde. Que el presidente de la Cruz Roja en aquel momento, el director de la Cruz Roja, el presidente ni de broma, andaba en otras cosas, ya sabemos. Ya sabemos. El director de allá de la Cruz Roja le dio una caja de guantes, le dijo, no puedes estar manipulando a la gente directamente, ponte guantes y te los cambias cada vez que vayas a levantar a una persona herida, por ti y por la persona herida. Y bueno, él tenía 6 meses en la policía, un año, 6 jugando básquet, 6 meses, lo sacaron del equipo de básquet y lo meten entonces como a orden público. Ajá. Y él ese día de salido que llegó tarde de La Guaira viviendo, un muchachito, él es el más joven de todos, Ay, Dios. dijo, bueno, lo acompaño al sargento en la unidad. Y eso fue lo que hizo. Él, que aparece en una foto, lo metieron y lo condenan a 30 años. La juez A sabe. 30. Sí, Ay, sí. Dios. Molina Cerrada, igualito. Las mismas condiciones de Erasmo, aparecen como fotografiados como a las 5:30 de la tarde en una de las calles ya había pasado absolutamente todo, en las calles de la Avenida Baral, en las callecitas que están de los lados. Y Héctor Robaín hace unos disparos de advertencia porque su ballena se contabilizó con más de 600 impactos Dios. y orificios de bala. Una ametralla. Y él saca la pistola al aire, hace 2 disparos de advertencia, les pichan un caucho y probamos que la ballena sale del sitio. Que cuando hizo los disparos eran las 2:30, 3 de la tarde. Eran como las 3:30 de la tarde. Todo. La cauchera donde cambiaron el caucho, todo lo demás y nada. Lo condenan a 30 Todo años. eso fue Estos desestimado. 3 condenados a 30 años ya deberían estar libres. Y aquí mismo lo dice. Estoy aquí con la decisión que dice lo de la redención judicial de la pena. Dice, por ejemplo, ya aquí está qué fecha le corresponde a cada uno. Porque están presos desde el 15 de abril del 2003. Qué horror. Sí, ajá. Periodos de tiempo de detención, aquí está todo. Es ¿Cuándo decir, le correspondería? le correspondería a todos de las penas y la sujeción a la vigilancia de la autoridad. Fórmulas alternativas, aquí están. ¿Qué son? ¿En qué consiste? Redención. Ok. Marcos Javier Hurtado. El destacamento de trabajo desde el 2007. El confinamiento desde el 2015. Qué barbaridad, y todavía sigue. Arube Pérez desde el confinamiento, que es estar confinado a un cierto sector, desde el 2016. Erasmo Bolívar, Julio Salazar y Héctor Robaín les corresponde el destacamento de trabajo desde el 2010, régimen abierto desde el 2013. Y nada se cumple. Nada. Doctora, vamos a una pausa, procesamos un poquito y volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso, ya creo que estamos en la última parte, se nos ha ido
muy rápido este programa. Le estoy pidiendo a la doctora Teresli que nos brinde otra oportunidad porque nos quedan muchas cosas por hablar. Vamos a ver si en estos minutos podemos redondear el conocimiento pues de la injusticia tremenda que se está produciendo con estos policías y que sirva para que la ciudadanía apoye la libertad que le fue arrebatada tan injustamente. Doctora. Sí, bueno, Seguimos. ya definitivamente les corresponde. En conclusión, no están condenados por delitos de lesa humanidad ni violaciones graves a los derechos Y humanos. además no los cometieron. Además no los cometieron, pero además ya tienen el tiempo suficiente para que les den lo que por ley le corresponde. Es su No- derecho. No es dádiva de nada, no es que los radicales del chavismo no quieren, o si quieren, es su derecho, le corresponde. Si se derecho. respeta un mínimo la ley, les corresponde ya estar en libertad. Son los presos políticos más antiguos, los primeros en este país. Son los primeros. Son los primeros. Sí, Y ya está bueno. terrible. Han perdido familia, han perdido sus padres, han perdido Ese es la el- vida. El Uno- dolor, eso es la vida. es muy duro. O sea, si se requería para cualquier ser humano en este país un castigo de verdad al crimen más horrendo del mundo, ya es suficiente. Sí. Más ellos que son inocentes, que saben. O sea, los que estuvimos en el juicio y la juez lo sabe. Mario Yo no Calderón sé lo sabe. cómo pueden vivir con esa conciencia tan cargada. Yo no Estos creo que tengan sedicentes conciencia, jueces, ¿será doctor. que no la tienen? No. Es como la diferencia esa famosa entre la culpa consciente y la culpa inconsciente, ¿no? Exacto. El que sabe que está corriendo un riesgo y lo asume y el que ni siquiera sabe que está corriendo el riesgo. Ella sabía que Ella estaba no le- haciendo mucho daño, pero de verdad, o sea, oye, es que tengo que hacerlo porque yo quiero ser magistrado. Es que tengo que es el hacerlo precio porque que yo quiero tengo que ser. pagar. Claro, y es así. Es lo que yo digo, es que es muy fácil. Así como por el lado opuesto, doctora, así como es muy fácil entregar la libertad de otro, ¿verdad? A cambio de un beneficio, fácil para quienes tienen esa manera de ser, porque nosotras Exacto. no podríamos vivir con esa carga. Correcto. También es muy fácil perdonar el agravio ajeno, doctora. Ah, ¿No sí, le parece? sí, también es verdad. Es muy fácil, la gente se pone tan generosa con esas amnistías y yo digo, pero es que es muy fácil perdonar el agravio ajeno, pero dígale, no, mira, van a perdonar al que mató al hijo tuyo. Sí, ahí yo creo que las primeras personas que hay que preguntarle, en caso, estamos hablando un poco de justicia Claro, transicional, sería, exacto. es a las propias víctimas de delitos. Sí, por eso a mí esa de justicia transicional a mí de verdad me pone un poco en guardia porque me suena a la transacción, no la veo como no la veo de transición, sino de transacción, Ajá. digámoslo así. Si la imponen, yo digo que si es la víctima, aunque uno le cause horror, porque ha habido experiencias en las que, por ejemplo, la víctima dice en Colombia, que me he Ajá. leído algunas experiencias de Sí. esas. Ah, bueno, el solo hecho de saber que mi hijo está muerto de verdad y que dónde está, que me lo desaparecieron, cancelado, no voy a poner ejemplo No, los míos, claro. por Dios. No, cancelado, exacto. El ejemplo de cualquier persona, el hijo, le mataron un hijo, se lo desaparecieron, sí, bueno, fue enterrado en tal sitio y lo mataron, lo maté, lo matamos. Y eso le da conformidad y ya con eso se siente bien, porque el perdón es muy interno. Sí, eso es de cada otra quien. pero es esa víctima. Ahora no va a ser el gobierno que perdone a la gente sin tomar en Exactamente. consideración lo que piensan las víctimas de ese delito. Habría que Dice muy preguntarle, bien. por ejemplo, a Loren qué piensa de Gustavo Enrique González López, a Gabriel Vallés, a toda esta gente que fueron Exactamente. víctimas espantosas, o sea, Exactamente, horrible. doctora. Creo que nos queda mucho en el tintero. Tenemos que hacer otro programa Ay, porque se nos están multiplicando los tópicos y cada uno más interesante que el otro. Pero por el momento tenemos que despedirnos. Le damos las gracias a la doctora Teresli Malavé y a ustedes por su atención y será hasta el próximo martes de justicia. Gracias a ustedes por invitarme. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno